Hola, muy buenos días y bienvenidos a Diagnosis, conocimiento que marca la diferencia, un espacio académico para que ustedes y otros expertos del área de la salud puedan debatir, analizar y opinar sobre todo lo que pasa en la actualidad médica. La Clínica del Country, Clínica La Colina se complacen en invitarlos en esta segunda transmisión del año, esta transmisión la cual está denominada Endometriosis Profunda, conceptos actuales del 2026. A través de estos espacios académicos buscamos llegar a diversas conclusiones en relación con el tratamiento, alinear las especialidades y subespecialidades, reafirmar la importancia del manejo integral del paciente, logrando claridad y articulación en el trabajo asistencial. Este diagnosis es la apertura para nuestro gran simposio EndoSummit 2026, actualización científica para el manejo clínico de la endometriosis, que realizaremos en el mes de octubre. El 29 de octubre estaremos realizando un simposio dedicado al tema de endometriosis en el GON Club. Desde ya todos cordialmente invitados para que a partir ya de mediados de este mes de abril puedan empezar a inscribirse. Los cupos, por supuesto, son limitados. Reitero nuevamente esta transmisión del año. Voy invitando a todas las personas que en este momento se conectan con nosotros a que estén activos a través del chat de nuestra plataforma Webex, donde pueden ir dejando sus inquietudes y preguntas para nuestros ponentes de la mañana de hoy. Recuerden, endometriosis profunda, conceptos actuales 2026, temática donde nuestro equipo de destacados expertos profundizarán en sus estrategias y tratamientos. Para nuestro webinar de hoy, martes 31 de marzo, cuento con unos ponentes de maravilla. Contamos con unos expertos de clase nacional e internacional que, por supuesto, tienen esta temática de la endometriosis muy clara y son quienes nos van a ilustrar en la mañana de hoy. Los ponentes, por supuesto, el doctor Camilo Rueda Bells, jefe del servicio de ginecología, quien nos envía ahora un saludo muy especial. Está con nosotros también el doctor Alfonso Correa, especialista en ginecología obstetricia, y la doctora Viviana Maya, especialista en ginecología obstetricia, coordinadora de cirugía ginecológica mínimamente invasiva. Importante comentarles que este espacio, por supuesto, es liderado por el doctor Mauricio Largacha, director médico de la Clínica del Country y Clínica La Colina. Entonces voy a permitirme presentar oficialmente a nuestros ponentes de hoy. Si quieren, por favor, permítanme ver. Perfecto. Quiero presentar al doctor Camilo Rueda Bells, quien nos envía un saludo muy especial. No está con nosotros aquí directamente, pero sí nos envía un saludo para todos los que en este momento están conectados con nosotros. Más de 30 asistentes, más de 39 asistentes con nosotros en la mañana de hoy conectados para este diagnóstico. El doctor Camilo Rueda Bells es jefe del servicio de ginecobstetricia de la Clínica del Country, Clínica La Colina, ginecólogo de la Universidad del Rosario, especialista en menopausia de la Fundación Europea para la Salud de la Mujer en Madrid, España, y experto latinoamericano en climaterio. Pero dejemos que sea el doctor Rueda, por supuesto, quien nos envíe su saludo especial. Muy buenos días para todos. Quiero darles la bienvenida a este espacio académico institucional ya en nuestras clínicas denominado Diagnosis, que surgió como una idea hace ya un par de años con el propósito de profundizar en un tema específico de relevancia, de vanguardia, que nos permita intercambiar opiniones de muy alto nivel académico y claramente expuesto por nuestros líderes de opinión, en su mayoría médicos de nuestras clínicas, bien sea institucionales o escritos. Y para el día de hoy, qué mejor espacio que tener al doctor Alfonso Correa Uribe, ginecólogo laparoscopista. El doctor Alfonso Correa, además de toda la trayectoria que tiene, no solamente en su experiencia universitaria, sino también en su práctica privada y claramente en el tema de la cirugía laparoscópica, hoy nos va a compartir todos los avances que tenemos en el abordaje diagnóstico y en el manejo intraoperatorio y en toda eh, la función de rehabilitación en el posoperatorio de pacientes con el diagnóstico de endometriosis profunda. Por eso hemos llamado este diagnóstico endometriosis profunda Avances 2026. Sin duda alguna, será un espacio que cumple con las expectativas de este formato, de este diagnosis, en donde haremos una profundización en toda la vanguardia de endometriosis, en donde también debo decir que nuestro grupo multidisciplinario en las clínicas cada vez estamos construyendo la ruta
para volvernos un grupo de excelencia en endometriosis. Hemos avanzado de manera relevante y tendremos incluso este año, en el mes de octubre, para que se vayan preparando nuestro simposio sobre endometriosis, un summit sobre las actualizaciones más relevantes en este tema que sin duda alguna no solamente nos convoca hoy, sino que además en el día a día nos obliga a estar actualizados. Muchas gracias por su presencia, doctor Correa, bienvenido y adelante con su tema. Bueno, el doctor Rueda nos envía este saludo especial y nuevamente esa invitación, sobre todo para que estén con nosotros en el próximo simposio Endo Summit 2026, el cual promete tener toda la información, esta actualización que ustedes como especialistas, como médicos y en general personal asistencial merece conocer en relación a esos conceptos actuales relacionados con la endometriosis profunda. Entremos entonces en materia. Nuevamente quiero darles la más cordial bienvenida a todos los que en este momento se suman con nosotros. Somos más de 44 participantes en este espacio virtual. Recuerden, diagnosis, conocimiento que marca la diferencia. Este segundo diagnosis del año liderado por nuestra dirección médica en cabeza del doctor Mauricio Largacha. Y me acompañan en la mañana de hoy el doctor Alfonso Correa Uribe. El doctor Correa es especialista en ginecología y obstetricia de la Clínica del Country y Clínica La Colina, ginecólogo obstetra de la Universidad del Rosario, endoscopista certificado como laparoscopista a nivel experto por PECOLSOC, profesor de posgrado de endoscopia ginecológica, director científico del HIRU, del IRU, coordinador de diplomado de laparoscopia ginecológica de la Universidad del Rosario y miembro de la AAGL. El doctor Correa va a estar con nosotros compartiendo y debatiendo sobre esta temática. También están con nosotros la doctora Viviana Amaya, y discúlpeme doctora, y Nicolás, que estamos a menos de 2 semanas de conocer. La doctora Amaya es coordinadora de cirugía ginecológica mínimamente invasiva de la Clínica del Country y Clínica La Colina. Ginecóloga y obstetra de la Pontificia Universidad Javeriana, subespecialista en cirugía endoscópica ginecológica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud PUCS, y tiene un diplomado con enfoque ginecológico del dolor pélvico crónico en la mujer, docente de posgrado y miembro también de la AAGL. Estos dos panelistas prometen un diagnóstico espectacular, así que desde ya invitarlos a todos para que vayan dejando sus preguntas e interrogantes. Recuerden que la dinámica de diagnóstico nos invita a que al final podemos entrar en esa dinámica de preguntas donde ustedes pueden ampliar información sobre nuestra temática central de hoy, que reitero, endometriosis profunda, conceptos actuales 2026. Doctor Correa, bienvenido y adelante. Laura, buenos días. Muchas gracias por la invitación, gracias por esa presentación. Y bueno, vamos a dar inicio. Voy a compartirles mi pantalla para poder dar inicio entonces al tema que nos ocupa hoy. Yo siempre que empiezo las charlas de endometriosis profunda, primero les traigo a esta gran mujer. Esta mujer es Carla Crecy. Carla Crecy es una mujer del Reino Unido. Ella recibió el premio a la mujer inspiracional en febrero del 2024 y la razón por la cual recibió ese premio es porque ella creó la fundación, la Asociación de Endometriosis del Reino Unido. Y ella creó esta Asociación de Endometriosis del Reino Unido por su experiencia personal. Al lado izquierdo de la diapositiva vemos los pósters, los afiches que estuvieron puestos en muchos almacenes de cadena, en muchos almacenes de grandes superficies, donde ella contaba un poco de su historia. 11 años de mal diagnóstico, fue sometida a una histerectomía total, a una cirugía reconstructiva de vejiga, a una menopausia médica, ileostomía, infertilidad, menopausia quirúrgica y 7 cirugías en total. Esa fue su historia de vida. Carla Crecy es una modelo y ella no podía creer que en el año 2023 no le hubieran dado un diagnóstico adecuado y que hubieran pasado 11 años para que le hicieran su diagnóstico. Entonces, a raíz de eso, ella creó la Fundación de Endometriosis del Reino Unido y ella, como era modelo, pues dijo, voy a seguir modelando con mi ileostomía y por eso la vemos en la imagen de la derecha con su ileostomía y ella
hacía pasarelas con ileostomía para hacer evidente y hacer conciencia de la enfermedad a nivel mundial. Esta es la agenda que nos ocupa hoy. Vamos a hablar un poco de generalidades de endometriosis, los tipos de endometriosis, la definición de endometriosis profunda, cuáles son los métodos diagnósticos de la endometriosis profunda, la clasificación numeral en CIAN, el tratamiento de endometriosis profunda, tratamiento médico, la cirugía intestinal o colorectal, la cirugía vesiculoureteral, el tratamiento integral, la importancia de un centro de endometriosis con su manejo interdisciplinario y algunas palabras sobre cirugía robótica. La endometriosis, pues, realmente es una epidemia. Actualmente, la endometriosis se considera que es una enfermedad sistémica crónica, es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta entre el 5 y el 10% de mujeres en edad de procrear. Entre el 50 y el 80% de las mujeres que sufren dolor pélvico crónico tienen endometriosis y hasta el 50% de las mujeres con infertilidad tienen endometriosis. Sin embargo, la incidencia de la enfermedad es muy difícil de precisar, no se conoce la incidencia real. La razón es porque muchas veces se normalizan los síntomas. A las mujeres les dicen, no, tranquila, es que las menstruaciones duelen, es normal que duelan. No, tranquila, es que las menstruaciones abundantes es normal, eso se le va a pasar después de que tenga un hijo. Entonces, hay una normalización de los síntomas que hacen que muchas de las mujeres no consulten. Lo otro es que los síntomas son muy variables, lo que puede llevar a diagnósticos errados. Como hay síntomas intestinales, entonces pueden pasar por diagnósticos como enfermedad pélvica inflamatoria, por diagnósticos de patología intestinal como el síndrome de intestino irritable, por patología vesical como la cistitis intersticial, o inclusive les llegan a decir que tienen una alteración psicológica y muchas veces hemos oído, no, esta señora lo que está es loca. Entonces, eso hace que la incidencia real de la enfermedad sea muy difícil de precisar. Pero se calcula que cerca de 200 millones de mujeres en el mundo presentan esta enfermedad, lo que la convierte realmente en un problema de salud pública. Como vimos por la diapositiva inicial, el diagnóstico puede tardarse entre 6 y 10 años. Y la razón, además de porque no consulta, porque les hacen diagnósticos errados, es porque el diagnóstico que se hace por imágenes requiere de un entrenamiento específico y de una muy buena experiencia. O sea, hay una curva de aprendizaje en el diagnóstico también. Y cuando se hace diagnóstico por laparoscopia, pues este diagnóstico depende de la experiencia del cirujano. Y depende de la experiencia del cirujano porque hay muchas lesiones que pueden ser atípicas. Hay lesiones blancas o lesiones fibróticas que muchas veces pueden pasar desapercibidas. Y desafortunadamente cuando se ven estas lesiones, pues no se toma biopsia y no hay una confirmación histológica de la enfermedad. Entonces, por esta razón, el diagnóstico puede tardarse todo este tiempo. Consideramos 3 tipos de endometriosis. La primera es la endometriosis peritoneal o endometriosis superficial, por sus siglas en inglés SE. Van a ver siempre en los artículos que se refieren a SE como superficial endometriosis, que es la endometriosis peritoneal. La segunda es la endometriosis ovárica o OMA, porque son endometriomas en los ovarios, entonces van a ver referenciados a este tipo de endometriosis como OMA en los artículos. Y la tercera es la endometriosis del tabique rectovaginal y la endometriosis profunda infiltrante, por sus siglas en inglés DIE, por Deep Infiltrating Endometriosis. Estos son los 3 tipos principales de endometriosis que se conocen hoy en día. Estos 3 tipos de endometriosis pueden coexistir. Podemos encontrar 2 o podemos encontrar hasta los 3 tipos de endometriosis. Por ejemplo, si hay una endometriosis ovárica, se asocia frecuentemente con endometriosis profunda. Si hay un endometrioma en un ovario, un endometrioma unilateral, esa paciente tiene un 25% de posibilidades de tener una endometriosis profunda infiltrante. Y si hay 2 endometriomas, si los endometriomas son bilaterales, la posibilidad de tener una endometriosis profunda infiltrante es del 40%. Por eso, siempre que estemos ante la presencia de un endometrioma o de endometriomas bilaterales, siempre tenemos que considerar la posibilidad de realizar estudios complementarios como el mapeo ecográfico de endometriosis o el mapeo por resonancia magnética. ¿Cuál es la definición de endometriosis profunda?
La endometriosis profunda ha tenido varias definiciones, pero esta es la definición más actual en este artículo de Tomasetti del 2021, donde habla de la terminología internacional para la endometriosis, tratando de homologar todos los diferentes diagnósticos y las diferentes definiciones que existían en el mundo hasta ese momento. Y esta es la definición que hoy en día se considera la más aceptada. La endometriosis profunda son lesiones tisulares similares al endometrio en el abdomen que se extiende sobre o por debajo de la superficie peritoneal. Suelen ser nodulares, capaces de invadir estructuras adyacentes y asociadas a fibrosis y alteración de la anatomía normal. O sea, son lesiones que pueden ir infiltrando, invadiendo varios tejidos, inclusive en profundidad. En cuanto al diagnóstico, traigo aquí la última guía de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, la ESRE. Esta última guía dice que ya la laparoscopia no es el estándar de oro en el diagnóstico y que ahora solo se recomienda la laparoscopia en pacientes con resultados negativos por imagen o cuando el tratamiento empírico fue ineficaz o inapropiado. Entonces, ese concepto que teníamos antes de sospecha de endometriosis igual laparoscopia ya hoy en día no es aplicable. El grupo desarrollador de la guía recomienda que los médicos consideren el diagnóstico de endometriosis en personas que presentan los siguientes signos y síntomas cíclicos y no cíclicos, como dismenorrea, dispareunia profunda, disuria, disquesia, hemorragia rectal dolorosa o hematuria, dolor en el hombro, neumotórax catamenial, tos cíclica, hemoptisis, dolor torácico, hinchazón y dolor cicatricial cíclico, fatiga e infertilidad. Entonces, fíjense que es una gran cantidad de síntomas y signos que lo hacen sospechar a uno la endometriosis. Pero mujeres que tengan sospecha de endometriosis debe considerarse pasos diagnósticos adicionales que pueden incluir imágenes diagnósticas, incluso si el examen clínico es normal. La sintomatología de la endometriosis profunda, pues a diferencia de lo que generalmente se había pensado, que producía mucha disquesia, dolor rectal con las deposiciones durante la menstruación, realmente la disquesia es el menor de los síntomas. La mayoría de las pacientes que tienen endometriosis profunda, cerca del 74%, tienen dolor pélvico crónico. Ese es su síntoma primordial. La mitad de las pacientes que tienen endometriosis profunda sufren dismenorrea, pero la mitad no. O sea que la dismenorrea no es uno de los síntomas cardinales de la endometriosis profunda. La dispareunia, cuando se tienen focos de endometriosis profunda en el fondo de saco de Douglas, en el tabique rectovaginal, puede estar presente hasta en el 26% de las pacientes y la infertilidad se presenta en el 17% de las pacientes. Entonces, los síntomas de la endometriosis profunda son muy particulares. Para el diagnóstico no se deben utilizar la medición de biomarcadores, ni en sangre, ni en tejido endometrial, ni en fluidos menstruales o uterinos, para diagnosticar la endometriosis. Se recomienda utilizar imágenes como la ecografía, el mapeo ecográfico o la resonancia magnética, el mapeo por resonancia, en el estudio diagnóstico de la endometriosis. Pero hay que ser conscientes que un hallazgo negativo no excluye la endometriosis, especialmente la enfermedad superficial peritoneal. Y no la excluye porque pues, son imágenes a veces muy difíciles de realizar, se requiere mucha experiencia, se requiere un entrenamiento muy importante para poder hacer los mapeos. Pacientes con resultados negativos por imagen o donde el tratamiento empírico no fue exitoso o fue inapropiado, el grupo desarrollador de la guía recomienda que los médicos consideren ofrecer una laparoscopia para el diagnóstico y tratamiento a su vez de la sospecha de endometriosis. El grupo desarrollador de la guía recomienda que la identificación laparoscópica de lesiones endometriósicas sea siempre confirmada por histología, aunque una histología negativa no nos descarta completamente la enfermedad. Cuando hay endometriosis ya muy crónicas, vamos a encontrar lesiones cicatriciales que lo que vamos a tener es fibrosis y lo que el patólogo nos va a reportar es fibrosis, no tejido endometrial. Entonces, por eso una histología que no nos reporte endometriosis no quiere decir que la persona no tenga endometriosis.
¿Cómo surge el mapeo ecográfico? En el año 2016, este grupo que se llama el grupo IDEA, IDEA por International Deep Endometriosis Analysis, análisis de endometriosis profunda internacional, es un grupo de consenso que creó una evaluación sistemática ecográfica de la pelvis en mujeres con sospecha de endometriosis. Y ahí vemos a personas muy importantes, muy reconocidas dentro de la ginecología mundial, como el doctor Mauricio Abrao, que seguramente muchos de ustedes y de nosotros lo hemos conocido, la doctora Exacustos, que es una radióloga italiana en Roma, que se ha dedicado específicamente a desarrollar estos temas de endometriosis. Entonces, todo este grupo hicieron esta primera descripción de la evaluación sonográfica sistemática para el diagnóstico de la endometriosis por ecografía. Y este mapeo ecográfico tiene 4 pasos. El primer paso es una evaluación rutinaria del útero y los anexos, incluyendo signos ecográficos de adenomiosis y presencia o ausencia de endometriosis. Ese es el primer paso, una ecografía rutinaria normal. El segundo paso es la evaluación ultrasonográfica transvaginal de lo que se han llamado los marcadores blandos. Y marcadores blandos son, por ejemplo, el dolor sitio específico o la movilidad ovárica. Cuando no hay movilidad ovárica, pues eso se llama un marcador blando seguramente por adherencias, por la endometriosis. Cuando hay dolor en algún sitio específico, pues probablemente son focos de endometriosis. Entonces, vamos a ver en los reportes de los mapeos ecográficos que nos informan como marcadores blandos de endometriosis. El tercer paso es verificar el estado del fondo de saco de Douglas usando en tiempo real el signo de deslizamiento del útero. Entonces ahí en la imagen de la derecha vemos cómo se hace el signo del deslizamiento del útero con el transductor transvaginal cuando el útero está en anteversoflexión o está en retroversoflexión y hay endometriosis que hace que se fije el útero, pues no vamos a tener ese signo de deslizamiento. Y el cuarto paso es verificar nódulos de endometriosis profunda en los compartimientos anterior y posterior. ¿Cuáles son esos compartimentos anterior y posterior? El compartimento anterior es la base de la vejiga, la cúpula de la vejiga, los ureteres y hay que verificar si hay obliteración del espacio útero-vesical. Siempre el reporte debe ser estructurado y debe tener estos compartimentos. Compartimento anterior, el que les acabo de mencionar. Compartimento posterior, el septum rectovaginal. Y en el septum rectovaginal hay que tener en cuenta o solamente el septum o solamente la vagina o solamente la pared rectal o la vagina y el recto. Hay que describir muy claramente cada uno de estos 4 aspectos de ese septum rectovaginal. Y en el compartimento posterior también está el fornix vaginal posterior, están también los ligamentos uterosacros, el torus uterino, el espacio retrocervical. Todos estos compartimientos anterior y posterior deben estar incluidos en el reporte estructurado, tanto de mapeo ecográfico como de resonancia. Este mapeo ecográfico entonces es básicamente una ecografía guiada por la sensibilidad de la paciente. En el sitio donde ella refiera dolor, ahí es donde debe hacerse énfasis para mirar con el transductor si hay nódulos, si hay imágenes compatibles con endometriosis. Es una ecografía transvaginal donde se utiliza también gel rectal y gel transvaginal. Entonces se inserta gel de ultrasonido entre 20 y 50 mililitros en el fornix vaginal posterior y también es opcional hacerlo en el espacio rectal. Y muy importante, hacer imágenes de reconstrucción tridimensional ecográficas. Este mismo grupo, a través de un consenso que se realizó, crearon un sistema de clasificación integral para el mapeo completo de la endometriosis. Este sistema de clasificación
incluye la ubicación anatómica, el tamaño de las lesiones, las adherencias y el grado de afectación de los órganos adyacentes. Y este es un sistema que se puede utilizar tanto con métodos diagnósticos como con métodos quirúrgicos. Entonces, esto es lo que se ha llamado la clasificación numeral ENCIAN. La clasificación de ENCIAN surgió aproximadamente en el año 2010 y desde el año 2010 se ha venido implementando y ha demostrado que es una herramienta muy adecuada para estadificar la endometriosis profunda. Ninguna de las clasificaciones anteriores que hay de endometriosis, ni la de la Asociación de Medicina Reproductiva Americana, ni las otras clasificaciones que existen, han podido crear esa estadificación adecuada de la endometriosis profunda. Entonces, hoy en día la más utilizada es la clasificación numeral ENCIAN. Y ustedes van a ver en muchos reportes de los mapeos, pues esta clasificación. Aquí vamos a tener la P de peritoneo. Si las lesiones encontradas tienen menos de 3 centímetros es P1, si tienen entre 3 y 7 centímetros, la sumatoria de esas lesiones, si tienen entre 3 y 7 centímetros es P2, y si la sumatoria de las lesiones es de más de 7 centímetros es P3. Se describen los ovarios, tanto el izquierdo como el derecho, por eso vemos el slash en la O. Y lo mismo si el endometrioma tiene menos de 3 centímetros, si el endometrioma tiene de 3 a 7 o si tiene más de 7 centímetros, se les da la clasificación de O1, O2 o 3. Lo mismo con las trompas, tanto la derecha como la izquierda. Y luego vienen los compartimientos originales que se describieron en la clasificación de ENCIAN. Está el compartimento A, que es el retrocervical, el del torus, y también están ahí los tamaños para A1, A2 y A3, más menos de 1, de 1 a 3 o de 3 centímetros. El B, que son los ligamentos uterosacros y cardinales, con las mismas mediciones de menos de 1, de 1 a 3 y más de 3. Y el C, que son la pared rectal, con el grado de involucración del tamaño de la lesión. Y F para aquellas lesiones que están por fuera de la pelvis, como la vejiga, bueno, no fuera de la pelvis solamente, pero que están por fuera de estas estructuras, como la adenomiosis, la vejiga, las lesiones intestinales, las lesiones ureterales, o aquellas que están en diafragma, pulmón o en otros sitios anatómicos. Entremos entonces en materia del tratamiento de la endometriosis profunda. La endometriosis profunda tiene un tratamiento muy discutido y por eso hay unos factores críticos que se deben considerar antes de hacer el manejo. En este artículo del doctor Mauricio Abrao y el doctor Charles Chaprón vemos cómo ellos dicen que es importante comprender cómo los diferentes factores morfológicos, clínicos y preoperatorios de la evaluación clínica y la imagen afectan el algoritmo de manejo. Y aunque la cirugía no está indicada en todas las pacientes con endometriosis profunda, cuando se opta por la cirugía se debe proporcionar una resección completa de la endometriosis por el equipo quirúrgico más adecuado. Entonces, este es el algoritmo que ellos proponen. Este algoritmo está basado en la ecografía transvaginal y en los síntomas de la paciente. Entonces, si la paciente no tiene dolor, o sea, por escala visual análoga del dolor, tiene un dolor menor a 6, va a tratamiento médico. No se le hace tratamiento quirúrgico, sino se hace tratamiento médico, se hace control clínico y control con imágenes, y si el paciente permanece estable, se hace seguimiento en el tiempo. El tratamiento médico, pues hay muchas formas de hacer tratamiento médico, antiinflamatorios no esteroideos, como el naproxeno, el ketoprofeno, con un nivel 1 de evidencia, los contraceptivos orales combinados y de solo progesterona, también con un nivel de evidencia 1, que pueden ser continuos o pueden ser cíclicos, pueden ser en parche, puede ser el anillo vaginal. Cualquiera de estos contraceptivos pueden ser utilizados en el tratamiento de la endometriosis.
La progesterona oral, que es hoy en día una de nuestras principales armas, como es el Dienogest, pero también hay otras progesteronas orales como el acetato de ciproterona, el desogestrel, inclusive el acetato de medroxiprogesterona. Y está también dentro del tratamiento médico los sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel, el Mirena principalmente, por su dosis de 52 miligramos. No se recomienda en el tratamiento médico las dosis inferiores, o sea, ni el Jaides ni el Cailina, porque tienen dosis muy inferiores. Las gonadotropinas, gonadotropinas coriónicas, los análogos o los antagonistas, agonistas o antagonistas, que nosotros no usamos mucho por los efectos secundarios, pero en muchos países los utilizan mucho. Aquellas pacientes que tienen entonces un dolor por escala visual análoga mayor de 7, pues van a ir entonces a tratamiento quirúrgico. Si esta ecografía nos reporta que hay un compromiso rectal de la capa muscular interna o más profundo, la mucosa, pues esta paciente debe ir a una resección segmentaria. Si el compromiso es solamente de la capa externa de la muscular, y tiene múltiples nódulos, pues va a ir a resección segmentaria, pero si tiene un nódulo único y este nódulo único es de más de 3 centímetros, va a shaving. Ya vamos a explicar un poco qué es el shaving, y si es de menos de 3 centímetros va a una resección nodular, que es la resección discoide. Entonces miremos qué es el shaving. El shaving, como lo dice esta palabra en inglés, pues es como afeitar el recto. Esto se escribió por primera vez en el año 1991, y la primera serie se publicó en 1995, y tiene unos pasos muy específicos. Se deben liberar el recto de la endometriosis, se deben identificar los ureteres, hay que separar el recto anterior de la cara posterior de la vagina, y luego se hace una escisión o una ablación, preferiblemente una escisión del nódulo, y esta escisión del nódulo se puede hacer con cualquier tipo de energía. Láser, que nosotros no tenemos, se puede hacer con tijeras frías, con bisturí ultrasónico, se puede hacer con energía plasma o con gancho monopolar. Entonces, cualquiera de estas energías pues, nos puede permitir hacer esa resección del nódulo en la serosa del recto. La resección discoide, cuando hay nódulos que tienen menos de 3 centímetros y que infiltran las capas intermedias de la muscular, se introduce el stapler circular o la grapadora circular a través del ano. Voy a poner aquí el puntero para... No, así aquí, perdón. Entonces, se pasa un punto al nódulo, se abre la grapadora que se ha introducido a través del ano, ese nódulo que se ha marcado con el nudo se baja dentro de la grapadora y se cierra la grapadora, y finalmente ella hace la resección de ese segmento semicircular del nódulo. Aquí hay una imagen de cómo queda ese segmento semicircular, así se ve la grapadora, y así queda la superficie de la serosa rectal después de haber disparado la grapadora. Y esta es una imagen semicircular de cómo queda reconstruido, una imagen por rectoscopia de cómo queda reconstruida la mucosa rectal. Este es un video de una resección discoide. Entonces, lo primero que hacemos es liberar, hacer un shaving de la lesión, pero la lesión va a quedar en la cara anterior del recto porque es una lesión profunda que está comprometiendo la capa intermedia y las capas de la muscular del recto. Entonces, con una sutura, puede ser cualquiera, puede ser un Vicryl, puede ser un PDS, se pasa un punto a la lesión. Una vez que se pasa el punto, se abre la grapadora que se ha introducido por el ano, y una vez que se abre, ahí vemos cómo se abre, tomamos los dos cabos del nódulo con unos graspers, introducimos el nódulo dentro de la grapadora, bajamos la sutura
y luego cerramos, se dispara la grapadora, el stapler, y ya queda hecha la resección discoide. Entonces, de esa manera se hace una resección semicircular de la lesión. Y ya esos dos cavitos pues se retiran porque quedan cortados por la grapadora, se retiran y quedó. Posterior a esto pues se pueden hacer pruebas para verificar que haya quedado completamente sellada la anastomosis, que no haya filtraciones. Se puede hacer una prueba neumática donde se llena de solución salina el fondo del saco de Douglas y con una jeringa asepto introducida por el ano, se introduce aire para ver si hay filtración. Esto es como el algoritmo donde vemos cuándo hacer la resección shaving, cuándo hacer la resección discoide y cuándo hacer la resección segmentaria. Entonces, cuando está involucrada la serosa del recto o la superficial muscular, pues se hace shaving. Cuando hay una infiltración más profunda de la muscular o de la mucosa, hay una lesión única de menos de 2 centímetros, se hace resección discoide. Si tiene entre 2 y 4 centímetros, se puede hacer una doble discoide, una doble resección discoide. Pero cuando hay lesiones multifocales, se hace resección segmentaria. La resección segmentaria, descrita en el año 92, el recto se secciona con un margen rectal sano de 1 a 2 centímetros y se hace una anastomosis término-terminal. Entonces se secciona en un lado y en el otro lado, se saca el segmento y se hace la anastomosis. La guía de la ESRE dice que los médicos deben considerar hacer remoción de la endometriosis profunda, puesto que esto puede reducir el dolor asociado a la endometriosis y mejorar la calidad de vida. Sin embargo, dado que la cirugía en mujeres con endometriosis profunda se pueda asociar con tasas significativas de complicaciones intraoperatorias y posoperatorias, la recomendación se formuló como una recomendación débil. Lo ideal de esta cirugía es que se realice en un centro especializado y solo después de que la paciente esté informada sobre los posibles riesgos, beneficios y efectos a largo plazo. ¿Y cuáles son esos riesgos? Los riesgos son que haya fístulas, que haya filtración, que haya disfunción vesical o disfunción rectal o estenosis. Entonces, cuando se hace shaving, la probabilidad de fístulas es del 1%, de filtración del 2%, disfunción vesical del 4% y disfunción rectal o estenosis es muy baja. Pero cuando se hace resección discoide, la fístula se nos incrementa a un 7.2, la filtración es casi igual, del 2.8, la disfunción vesical se aumenta al 7.8% y la disfunción rectal es muy baja. Y cuando se hace resección segmentaria, se aumenta la posibilidad de una fístula al 18%, filtración casi del 5%, disfunción vesical del 8% y disfunción intestinal del 5%. O sea que estas posibles complicaciones pues tienen una frecuencia alta. ¿Cuáles son los factores pronósticos para que se produzca estas complicaciones? Pues uno, el tamaño de la lesión, el grado de invasión, la localización, la distancia que tenga del ano, lesiones que estén por debajo de 7 centímetros, lesiones que tengan una distancia del ano de menos de 6 centímetros, pues son muy difíciles de manejar, son lesiones que probablemente van a requerir de una hilostomía, entonces pues no son de buen pronóstico. El número de las lesiones, las superficies comprometidas y es muy importante el entrenamiento y el volumen quirúrgico. Bueno, doctora Viviana, ¿qué opinas tú de estos manejos de la endometriosis profunda? Buenos días a todos. Entonces, depende, cuando hablamos de endometriosis quirúrgica, endometriosis profunda, tenemos que tener en cuenta cuándo el manejo médico está indicado, que tenemos que individualizar cada tipo de paciente en sus prioridades, si su prioridad es el dolor, si su prioridad es la fertilidad, y que tenga que ser un manejo integral multidisciplinar. Recordemos que la endometriosis no viene sola. Usualmente la endometriosis viene acompañado de diferentes generadores del dolor que tenemos que tratar todos en conjuntos, porque si solo tratamos la endometriosis, bueno, vamos, operamos al paciente, le damos manejo médico, pero no le vamos a mejorar la calidad de vida, sino mejoramos los diferentes generadores del dolor que puede tener ese tipo, esta paciente, como son
el colon irritable, la cistitis intersticial, el síndrome miofacial. Entonces tenemos que verlo con diferentes especialidades y diferentes terapias. Entonces, uno, manejar el dolor, no solo de manera quirúrgica, sino también muchas veces esos pacientes ya están sensibilizados, por lo que hablábamos que el diagnóstico de la endometriosis profunda o el diagnóstico de la endometriosis en general puede demorar de 3 a 10 años. Entonces, son pacientes con dolor pélvico crónico que hacen alteraciones de los mecanismos de dolor, hacen una sensibilización central y no solo la cirugía le va a mejorar, sino que tenemos que ir de la mano con diferentes medicamentos para ayudarnos a manejar esa sensibilización central, un neuromodulador y clínica de dolor. Tenemos que también tener en cuenta el deseo de fertilidad de la paciente. Como sabemos, las pacientes con endometriosis, en las pacientes con infertilidad pueden tener hasta un 40 o 50% mayor posibilidad de tener endometriosis. Y tenemos que tener eso más que verla en un conjunto de lo que quiere la paciente en ese momento, si quiere ser manejada por el dolor o si ella quiere tener hijos y pues es necesario para, eh, para pues mandarla a una clínica de fertilidad, hacer congelación de óvulos. Entonces, tener ese deseo en cuenta también en las pacientes. Manejar lo que hablábamos del colon irritable. Todo una paciente con endometriosis que siente dolor todos los días de su vida va a tener también una alteración y va a tener depresión. Por ende, tenemos que ayudarnos con psicología, con psiquiatría para manejar este componente y que tengamos mejores resultados. Entonces, la terapia está dirigida hacia cirugías de ser necesario, porque sabemos que la primera línea de manejo siempre va a ser el manejo médico y cuando no tenemos respuesta al manejo médico, pues vamos a tener un manejo quirúrgico, la medicación que pues que va a tener en cuenta neuromoduladores y adicionalmente una terapia con anticonceptivos para una terapia hormonal para hacer un bloqueo del eje, manejo dietario, una dieta antioxidante, tener una terapia, una psicoterapia y también mindfulness. Entonces, como decíamos, hay muchas opciones que tenemos también a la mano. Las pacientes tenemos que ofrecerles que puedan hacer ejercicio, la psicoterapia, modificaciones en la dieta donde utilizamos una dieta antioxidante, yoga, acupuntura, productos como cannabis y la terapia, pues mindfulness. Entonces, también venimos a contarles en este momento que nosotros estamos creando pues el Centro de Excelencia en Endometriosis que ustedes pueden tener a la mano, en el que tenemos varios componentes de toda esa terapia multidisciplinaria, es más alta, interdisciplinaria, en los que diferentes especialistas nos reunimos para darle el mejor tratamiento a la paciente. Ese grupo de especialistas incluye especialistas de ginecología, coloproctología, urología, manejo de dolor, terapia de piso pélvico, nutrición y psicología e imagenología. Queremos también traerles acá que ya el servicio del centro diagnóstico tenemos a la mano la realización de ecografía de mapeo y adicionalmente tenemos también en la clínica a la doctora Juana Vallejo que nos ayuda y que tiene experticia en resonancia de endometriosis. Entonces, para que lo tengan en cuenta, acuérdense en todos los pacientes que tenemos de endometriosis profunda y vamos a llevar a cirugía, tienen que ir bien estudiadas y ese buen estudio incluye una adecuada imagen que hoy en día sería la ecografía de mapeo o la resonancia de mapeo. ¿Listo? Y otra herramienta que tenemos ahora a la mano es la cirugía robótica. Entonces, la cirugía mínimamente invasiva se considera el estándar de oro para tratamiento quirúrgico de la endometriosis profunda y la cirugía de robot puede superar algunas de las limitaciones de la laparoscopia, permitiéndonos una posición más ergonómica, visión tridimensional y libertad de movimiento de la muñeca, asimismo como la realización de la cirugía con grupos multidisciplinarios, incluyendo coloproctología, urología y en algunos casos hasta cirugía de tórax. Varios estudios demostraron que las dos principales limitaciones en este momento son el mayor tiempo operacional, pero eso está dado más que todo por el docking, y a medida que se aumenta la experticia del cirujano, el docking va siendo mucho menor y hacer mucho menor el docking
pues se van disminuyendo los tiempos y por los mayores costos, pero vamos a ver que a medida, así como en la laparoscopia, que fueron dándose como más opciones en el mercado, se van a disminuir en los costos y sí, efectivamente, la cirugía robótica nos puede dar una mayor ventaja, sobre todo en esos espacios en que es menos ergonómico llegar por la laparoscopia por su libre movimiento. Y vemos que sobre todo tiene una mayor utilidad en endometriosis profunda compleja, sobre todo en endometriosis del plejo sacro y en endometriosis del nervio ciático. Acá les traemos una de las imágenes. Ahorita contamos pues con robot en la clínica. Es una excelente herramienta para que lo tengan en cuenta y le puedan ofrecer a los pacientes. Sí, es un costo adicional, pero muchos de estos pacientes se benefician, sobre todo cuando son endometriosis que tienen un manejo, que tienen un compromiso multicompartimental. Nos va a ayudar a llegar a espacios mucho más pequeños y más difíciles de llegar con el laparoscopio, y adicionalmente nos va a permitir que varios cirujanos a la mano podamos manejar este tipo de casos. Ok, y bueno, y con esta diapositiva queremos invitarlos queremos invitarlos al EndoSummit 2026, como les comentaba Laura al inicio de esta sesión. Es un EndoSummit donde vamos a hablar de actualización científica para el manejo clínico de la endometriosis. Va a ser el 29 de octubre de 7 de la mañana a 5 de la tarde en el Gong Club. Entonces, los invitamos para que estén pendientes de hacer la inscripción a este simposio. Vamos a tener unos invitados de lujo y va a ser un evento que estoy seguro que nos va a aportar muchísimo en este tema tan interesante que es la endometriosis. Muchísimas gracias a todos por la participación. Bueno, doctor Correa y doctora Viviana, muchísimas gracias a ustedes por esta explicación tan profunda del tema endometriosis, un tema que, como decía al principio el doctor Correa, pues cada día, digámoslo así, repercute más la vida de la mujer. Incluso sabemos que salió hasta una ley de endometriosis, ¿no? Sabemos que cada día este tema es mucho más álgido y ese detalle, como lo decía también el doctor Correa, lo vamos a ver en nuestro simposio EndoSummit 2026. Y tenemos preguntas y me encanta. Queremos agradecerles a ustedes, por supuesto, por la conexión, por estar aquí con nosotros y vamos a empezar a resolver esas inquietudes ya en estos minutos finales que nos quedan de nuestro diagnosis, conocimiento que marca la diferencia. Quiero iniciar con las preguntas que en este momento veo en el chat. Aquí la doctora Viviana o el doctor Correa me van diciendo quién la quiere resolver. Tenemos conectada en este momento a Natalia Suárez. Natalia, gracias por tu conexión con nosotros. Y su pregunta es, ¿cómo podemos remitir a los pacientes a su grupo de endometriosis? Pregunta importante en relación a cómo tener la atención integral con nosotros acá en Clínica del Country, Clínica La Colina. Muchas gracias, Natalia. Entonces, en este momento contamos con consulta institucional. Pueden acceder directamente por la página de la Clínica del Country. En esa página está, pues, cómo pueden agendar la consulta, sea por el call center o sea por WhatsApp. Entonces, ahí está la consulta. En este momento va a quedar el doctor Andrés Bocanegra a cargo de la consulta de endometriosis, o directamente también con el doctor Alfonso Correa en su consultorio. Él está escrito también a todas las prepagadas y puede, al llegar directamente con el doctor, él la va direccionando hacia el grupo de endometriosis. Perfecto, doctora Viviana. Entonces, nuevamente recordarles, nuestra página web www.clinicadelcountry.com o www.clinicalacolina.com van a encontrar ustedes el directorio médico. En el directorio médico pueden ustedes ubicar a nuestros especialistas. Pero además de ello, les da la posibilidad a ustedes de hacer la solicitud de su cita a través de esta página web. Y allí pues también van a encontrar toda la información del servicio de ginecología y obstetricia. Toda la información del servicio los va a llevar, ya sea tanto para la solicitud de una cita o tener los datos de contacto directos del servicio para poder ampliar la información. Doctora, adelante. Adicionalmente, sabemos que muchos de los especialistas tienen ya pacientes que ellos llevan tratando de endometriosis. Cuando tengan un paciente así, que quieran llevar a la junta o que tengan, que quieran discutir el manejo,
antes de ser llevados a cirugía se pueden comunicar directamente conmigo o con el doctor Bocanegra y nosotros los presentamos en la junta quirúrgica que usualmente se hace cada 15 días para que el especialista, que ya el paciente tiene una relación médico-paciente, médico, pues paciente, valga la redundancia, pueda seguir con el tratamiento acompañado y soportado por el grupo de especialistas de nuestra clínica. Gracias, doctora Viviana, por su aclaración. Tenemos también a Liliana Munevar con nosotros conectada. Muchísimas gracias por estar en Diagnosis. Y pregunta, ¿alguna diferencia en las pacientes con deseo de embarazo entre abordaje por laparoscopia versus robot? Hola Liliana, gracias por la pregunta. No, realmente lo que define si se hace manejo laparoscópico convencional o si se hace cirugía asistida por robot es el tipo de lesión. Generalmente aquellas lesiones de endometriosis profunda muy complejas que están en las raíces sacras, que están en el obturador, que son de difícil abordaje por la laparoscopia convencional, son las que van a ir a cirugía robótica. Pero la cirugía robótica no es que sea una cirugía que esté indicada para todas las pacientes con endometriosis. Son solo aquellas que tienen ese tipo de endometriosis complejas. Gracias, doctor. Y tenemos más preguntas. Karen Guiot con nosotros conectada. Gracias a Karen por estar aquí. Y nos dice, la mujer con endometriosis y miomas en útero y ovarios, ¿qué riesgos tiene en el embarazo? Doctor, ¿quieren enfatizar un poquito de pronto en esa información que usted inicialmente comentaba? Bueno, listo. Usualmente hay una relación entre endometriosis y miomas. Vemos muchas veces que cuando tratamos pacientes con endometriosis que tienen miomas asociados, pero en sí los miomas que utilizamos usualmente tenemos que abordar previo al embarazo son los miomas que están ubicados a nivel submucoso, es decir, los miomas 0, 1 y 2. Esos son los que debemos darle prioridad antes de buscar cualquier embarazo y que nos puede traer complicaciones, sea un aborto, o sea malpresentación, o sea alteraciones de la inserción placentaria, los que debemos llegar a tratar. Aquí ponemos en una balanza también los endometriomas y la fertilidad. Entonces, aquí priorizamos, es decir, si el deseo de la paciente es quedar en embarazo, tenemos que priorizar su fertilidad, es decir, buscar antes de cualquier procedimiento quirúrgico o un embarazo espontáneo o la posibilidad de que vayan a una clínica de fertilidad para que puedan conservar sus óvulos y posteriormente realizar un manejo quirúrgico de ser necesario. ¿Qué pasa? Siempre que realizamos una cirugía de endometriosis, y que tenga endometriomas, pues podemos afectar la reserva ovárica que ya va a estar afectada en una paciente que tiene endometriosis por el mismo daño inflamatorio que causan los endometriomas. Entonces, acá la balanza se inclina hacia fertilidad cuando quieren las pacientes. Entonces, en esa balanza dejamos a un lado el manejo médico, dejamos a un lado el manejo quirúrgico y priorizamos la conservación de sus óvulos antes que cualquier tipo de otro tipo de manejo. Es más que todo eso lo que tenemos que tener en cuenta, el deseo de la paciente. Tenemos que poner eso en una balanza. Siempre que vemos endometriosis muchas veces y decimos, no, vamos a operar de una sin decirle a la paciente pues lo que puede presentarse a largo plazo, sobre todo en términos de su fertilidad. Entonces, ser muy claro en ese tipo de condiciones. Perfecto, doctora Viviana, muchísimas gracias. Tenemos a María Fernanda Hurtado conectada también con nosotros y nos pregunta, buen día, ¿en qué momento se considera un tratamiento médico fallido para dar paso al tratamiento quirúrgico? Gracias, María Fernanda, por la pregunta. Tratamiento fallido es cuando no logramos las metas puestas, los objetivos que se han propuesto en el tratamiento, y los objetivos son básicamente mejorar los síntomas, disminuir el dolor,
mejorar la calidad de vida. Entonces, cuando el tratamiento médico no logra esa disminución del dolor, cuando después de un tiempo prudencial de 6 meses de estar dando tratamiento médico, no hay respuesta en el manejo del dolor, pues se considera un manejo fallido. Pero depende mucho de los objetivos que se hayan planteado en el inicio del tratamiento. Y una vez que se considera este manejo fallido, pues es ahí cuando ahí sí hacemos la laparoscopia. Perfecto, doctor Correa. Tenemos a Paula Alfonso también en línea con nosotros en esta mañana de hoy en Diagnosis y nos pregunta, ¿cuándo, a pesar de saber que puede tratarse de un proceso adherencial importante secundario de endometriosis, debe considerarse un nuevo procedimiento para manejo de los síntomas? Listo. Entonces, cuando entramos a un procedimiento quirúrgico inicial de una paciente con endometriosis, tenemos que entrar con todas las herramientas. Uno, para realizar la resección completa de la enfermedad. Seguramente esa paciente que sigue con dolor no va a ser por un proceso adherencial, sino seguramente es lo que venimos hablando, de la que no hemos tratado los otros generadores de dolor. Sí, a veces solo nos enfocamos en endometriosis y no tenemos en cuenta que seguramente esa paciente ya ha desarrollado toda su parte de sensibilización central con un componente ya de un síndrome vesical doloroso, un síndrome de colon irritable, un síndrome miofacial y nos enfocamos solo en la parte quirúrgica, la volvemos a pasar a cirugía y no va a mejorar si no tratamos esos generadores de dolor. Entonces, más que definir un nuevo tratamiento quirúrgico, es definir si tiene otros generadores de dolor, que seguramente sí, porque la endometriosis no viene sola. Por eso la mayoría hablaban en un tiempo de los trillizos malvados, que era la endometriosis acompañada de cistitis intersticial y colon irritable. Entonces, estudiar otros generadores de dolor antes de definir que sea por un proceso adherencial, porque seguramente esa no es la causa, es que no hemos tratado los otros generadores de dolor, más que todo. Entonces, buscarle otras causas de dolor y manejar esa parte. Perfecto, doctora Viviana. Y ya para finalizar, tenemos dos inquietudes más de manera interna que nos hacen. La primera es, ¿qué tan frecuente es la recurrencia del dolor pélvico luego de cirugía colorectal con Chauvin, discoide o resección segmentaria? Entonces, vemos que efectivamente la recurrencia de la enfermedad va a ser mucho mayor cuando hacemos un shaving, que es un manejo más conservador, que cuando hacemos una resección discoide o resección segmentaria. Sin embargo, pues siempre la recurrencia del dolor se ha visto en estudios que puede ser hasta menos del 10% después de 10 años con shaving, más que con discoide hasta el 1.8% y no ha sido muy bien estudiada la resección segmentaria, pero se habla que puede ser un poco mayor la persistencia de dolor, pero es porque estamos hablando de cirugía seguramente con un mayor componente de una cirugía más compleja. En sí, la recurrencia de la enfermedad, la aparición de las lesiones va a ser mayor en shaving y va a ser similar tanto en discoide como en segmentaria y siempre lo que debemos preferir es el manejo más conservador. Es decir, tenemos la posibilidad de hacer una doble discoide sobre una segmentaria, la vamos a preferir, o si tenemos la posibilidad de solo realizar un shaving, pues es mucho mejor para ser lo más conservador en el tipo de paciente, pero acuérdense, todos los pacientes se tienen que individualizar. Bueno, tenemos de verdad a todos nuestros seguidores en este momento muy conectados con nosotros. Vamos a hacer una pregunta final ya por tiempo y está con nosotros Diana Valderrama. Diana pregunta, en una paciente con resección de endometrioma, manejo médico y nueva aparición de masa, que sugiere endometrioma, ¿en qué momento volver a cirugía? ¿Hay un tamaño que pueda sugerir nueva resección? Eh, Hola Diana, gracias por la pregunta. Sí, el tamaño ha sido muy discutido, pero la literatura actual, todos los estudios lo que sugieren es que si ese endometrioma adquiere un tamaño mayor de 4 centímetros, ese es el momento de hacer nuevamente la cirugía.
pero normalmente uno puede continuar manejo médico y lo que se ha visto también en muchos estudios es que el manejo médico reduce el tamaño de los endometriomas. Entonces, cuando hay un endometrioma que surge después del tratamiento, hay una nueva aparición de masa de un endometrioma, uno puede intentar migrar a otro tipo de tratamientos médicos antes de pensar en cirugía. Pero ya cuando el tamaño es superior a 4 centímetros, sí es importante pensar en una nueva cirugía. Muchísimas gracias, doctor Correa. Y bueno, si ustedes tienen más preguntas o inquietudes, por supuesto, pueden dejárnoslas y podérselas transmitir directamente a la doctora Viviana y al doctor Correa para podérselas responder de manera interna. No obstante, ya por el tiempo, damos finalizado por hoy nuestro diagnosis, conocimiento que marca la diferencia. No sin antes agradecerles a todos ustedes por su conexión y su fidelidad con nosotros en este espacio académico que busca mostrar esos casos clínicos, ese debate médico que entre ustedes los especialistas genera, por supuesto, mayor conocimiento. Nos gustaría mucho conocer su opinión y recibir sus comentarios. Para nosotros es vital. Así que si usted está desde su computador y tiene su celular a la mano, puede escanear el código QR que ve en pantalla y ayudarnos a llenar una breve encuesta, unas 3, 4 preguntitas básicas donde ustedes nos pueden ayudar a saber qué tal les parecen estos espacios y qué otras temáticas quisieran encontrar. Por supuesto, también a través del chat vamos a dejarles el enlace para que nos ayuden a llenar esta encuesta. Al doctor Correa y a la doctora Viviana, mil gracias por su conocimiento. Mil gracias por acompañarnos en este segundo diagnosis del año, conocimiento que marca la diferencia y, por supuesto, ellos estarán también con nosotros en nuestro simposio de EndoSummit 2026. Recuerden que va a ser en el mes de octubre, muy pendientes de nuestra página web y de nuestras redes sociales, donde vamos a anunciar el lanzamiento de nuestro simposio para que todos ustedes se puedan inscribir. La inscripción es abierta, pero los cupos son limitados. Así que ojo, apenas por supuesto tengamos listo este espacio académico para su inscripción, hacerlo de manera inmediata para que aseguren su cupo. Nos vemos dentro de un mes con el nuevo diagnosis. Les estaremos informando sobre las nuevas temáticas. Recuerden compartir esta información, quedará grabada en nuestro canal de YouTube para que ustedes, los que les interesó el tema y consideran que alguien más quiera verlo, puedan también compartir el enlace luego en diferido a través de nuestro canal de YouTube. Gracias a todos ustedes por su conexión. Nos vemos en un mes. Que tengan un feliz día. Hasta luego.